Ecuador, al igual que Argentina, se encuentra en una caída libre, en una caída sin final. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que después de la pandemia, una crisis económica ha creado las condiciones ideales para que cualquier pícaro pueda llegar al poder. En el caso de Ecuador, el problema viene acarreándose desde el año 2017 en que sube Lenín Moreno. Lenín Moreno es un traidor solapado y discapacitado, muy importante. Es un discapacitado que tenía las capacidades especiales de engañar a todos los ecuatorianos. La desarrolló desde el momento en que comenzó a ser discapacitado, y cuando llega al poder logra engañar a Rafael Correa y luego logra engañar a todos los ecuatorianos. Más tarde sube Guillermo Lasso. Para los ecuatorianos se creía que un millonario era el que le salvaría a la patria, igual que Donald Trump iba a salvar a los Estados Unidos, era otro millonario, que los millonarios son los salvadores de la patria. Y resulta que este gobierno ha sido un completo fracaso, y tan completo es el fracaso que no puede ni terminarlo siquiera. Los elementos por los que este gobierno fracasa, el gobierno de Guillermo Lasso, son, primero, por seguir la política neoliberal que la inició Lenín Moreno. Esto es pretender reducir el tamaño del Estado y los gastos del Estado. Pero al segundo lugar, crear una reserva monetaria que le permita a él solicitar a los bancos internacionales dinero, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Y esto se convirtió en botín. Si en el gobierno de Lenín Moreno el botín fueron los cargos públicos, las becas, los subsidios, las minas, el petróleo, las compras públicas, los hospitales, hasta los carnets de discapacitados fueron botín. En este gobierno de Guillermo Lasso, como es un banquero, lo que hace un banquero es crear deudores. Y entonces el oficio de un banquero, que es crear deudores, fue ese: convertir a todos los ecuatorianos en deudores. Y fuimos deudores ya no solamente del agua, de la luz, de los impuestos, de la salud, de la educación, porque al reducir el tamaño del Estado se redujo la capacidad de las universidades para educar. Al reducir el tamaño del Estado se redujo el número de profesionales de la salud en el Estado. Y se multiplicó la cantidad de policías y militares. Los come por gusto, aquellos que no producen nada. Sin embargo, este aumento del número de empleados públicos llamados militares y policías se convirtió en una carga. Pero lo más importante es que no pudo enfrentar la crisis económica, y como consecuencia de eso, la población se empobreció, y como consecuencia del empobrecimiento masivo, de la dificultad de encontrar trabajo, de trabajar, se multiplicaron los sicarios, se multiplicaron los microtraficantes, los narcotraficantes, porque ese es
el trabajo más rentable que hay en este momento en el Ecuador. Ser sicario, ser microtraficante, ser narcotraficante es lo más rentable. Y esto ha hecho que los ecuatorianos nos convirtamos en el terror de los ecuatorianos, a tal punto que la ola migratoria que tenemos en Ecuador se debe fundamentalmente a que en los barrios existe extorsión, existe asesinato, existe violencia, existe el peligro y no se lo ha podido combatir con eficiencia, con eficacia, con nada. Ha sido todo un fracaso la política para combatir a la delincuencia organizada en Ecuador. Hoy nos llega un adolescente al gobierno. Un día nos compadecimos y nos preocupamos de los discapacitados y elegimos, y los discapacitados llegaron a ser 1.400.000. Y esos discapacitados que ahora ya tenían derecho al voto, posibilidad del voto, se los iba a buscar en la casa para que voten, pusieron de presidente a un discapacitado que era el peor discapacitado del Ecuador. Porque hay discapacitados genios, inteligentes, que desarrollan cualidades extraordinarias y uno los ve en la calle tocando violín, músicos extraordinarios, los ve atletas discapacitados extraordinarios y otros más, pero Lenin Moreno era un discapacitado con la capacidad extraordinaria de engañar y de traicionar, dos cualidades muy propias de la cultura de la gente de Quito. La gente de Quito chistosos, mentirosos y traicioneros, desgraciadamente. Es una cultura que ha tenido este problema desde hace 500 años. Recordemos que, a diferencia de Guayaquil, que se vanagloria de que tiene hombres valientes y guerreros, los españoles conquistaron Quito sin siquiera matar a un solo indígena. Simplemente llegaron y punto. Porque los nativos de Quito le traicionaron a Atahualpa. Que era su rey, era nacido aquí. Y se sometía, aceptaba. Por ahí Rumiñahui, que ni siquiera era de Quito. El hermano de Atahualpa fue el que levantó una guerrilla contra los españoles. Pero la población de Quito, del Valle de los Chillos, donde estaba la mayor población de Quito, vea, bienvenidos los españoles, aquí están. Hoy tenemos el problema de que la misma población de Quito y de la sierra y de los indígenas, que a lo largo de la historia han sido gente sumisa, gente débil, física y psicológicamente, desnutridos. Pero lo más probable, lo más terrible, nuestros indígenas han sido gente cobarde. Solo son valientes cuando son montonera. Una de las características que es fundamental para diferenciarlo de la gente costeña, de los pescadores. Los pescadores son gente valiente que se enfrenta a las olas ellos solos y se meten al mar ellos solos.
Los montubios han sido guerreros, pero han sido valientes solos. Cogen su mujer, su familia, se meten al monte y ahí se defienden y luchan. No están en masa, no son montonera. Y el problema que tenemos es que esta montonera que somos nosotros los serranos, nos sometemos fácilmente a cualquiera que nos muestre una cruz, $1 o una pistola. No pasa eso en la costa. En la costa la gente no se sometió a la cruz, ni siquiera aceptaron el matrimonio. Allá existe la unión libre. No se sometieron al dólar. A pesar de que los exportadores costeños han sido los más grandes terratenientes y ahora han vuelto al poder con el actual presidente Daniel Noboa, y ellos han oprimido al pueblo costeño de manera estúpida, violenta y cruel. Recordemos que las plantaciones de cacao y las plantaciones de banano eran sitios de esclavitud, que la esclavitud estuvo en esa zona, ¿no? En la sierra se vivía el servilismo, en la costa se vivía el esclavismo. Y desde ese momento hasta el día de hoy, la gente de la costa, en cambio, es fanfarrona, cabeza hueca, nada en el seso, no piensan, solo actúan, solo reaccionan. Y eso es lo que en este momento nos ha llevado a la situación que estamos. Y el candidato que es de Guayaquil, de la familia más rica de Guayaquil, de los bananeros más poderosos del mundo, pretenden gobernarnos con un adolescente que encanta a los adolescentes y jovencitos porque canta, porque usa jeans, porque va al gimnasio, porque tiene cirugías por todo lado, él y la mujer, porque son, entre paréntesis, influencers. Hoy, un influencer y una influencer nos van a gobernar. Y van a gobernarnos siguiendo el mismo camino que ha seguido Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora este señor, que es el camino del neoliberalismo. Esto quiere decir que la plata, que el dinero, que los fondos de reserva, que los préstamos internacionales son más importantes que su vida. Muchas gracias.